como el Hijo de Dios, que vino al mundo, hermanos, y que en una cruz llevó nuestro pecado, el tuyo y el mío, en sí mismo, muriendo en aquella cruenta cruz, derramando su sangre preciosa, pagando nuestra deuda. Esa es la relación que nosotros tenemos con Cristo. Él es, hermanos, nuestro Salvador. Él es nuestro hermano mayor, dice, el primogénito de toda la congregación. Así es como nos relacionamos con Él, y así es, hermanos, cuando simple y sencillamente somos conscientes de quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Es la manera en la que disfrutamos nosotros los beneficios de esta gracia admirable, esta gracia que transforma. Gracia que no solamente hace de nosotros malas personas en buenas, ¿sí? No solo convierte a los malos en buenas personas. No, hermanos, eso tal vez mediante alguna disciplina, mediante algunas prácticas podemos expresar y compartir cosas buenas, ¿sí? La sociedad ha buscado maneras de restaurar y cambiar a la gente mala y hacerla buena, ¿no? Y entonces se pensaron en la cárcel, en los penales, donde la intención es readaptar a una persona que ha hecho cosas malas. La intención, en esencia, hermanos, socialmente es buena. Los estudiosos del derecho saben que ese es el único propósito. Al traer a un delincuente, al detener a un delincuente, el único propósito es pues que sea mejor persona, que no vuelva a cometer el delito que ahora ha cometido. Sin embargo, en la práctica vemos que sucede exactamente lo opuesto, que esas cárceles, esos penales, más que convertirse verdaderamente en centros de readaptación, son escuelas para la delincuencia, ¿no? Salen mejor preparados para la delincuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada en el mundo, hermanos, verdaderamente que pueda transformar la vida de una persona. Absolutamente nada. La solución, créame, no es el derecho, aunque nos ayuda a disfrutar de un poco de paz y de seguridad. La solución tampoco es la psicología. La psicología nos ayuda, tal vez nos calma un poquito las emociones, nos hace pensar un poquito mejor las cosas. Sin embargo, la psicología sigue trabajando con objetos dañados, con materia prima afectada, con materia prima dañada. Es con eso con lo que trabaja la psicología. Por eso el siguiente nivel, la psiquiatría, pues tiene que inducir mediante el uso de medicamentos y químicos para tratar de controlar las situaciones. Así que ni es el derecho, ni es la medicina, ni la propia psicología, ni ninguna otra práctica la que verdaderamente puede transformar la vida de una persona. Al menos no de manera efectiva y permanente. Solo Dios. Solo Dios. La única oportunidad que tú tienes para cambiar tu vida es Dios. Es ese Dios que se ha acercado a ti. Es ese Dios que mediante su gracia en la persona y la obra de Jesucristo puede transformar tu vida y no solo hacerte y cambiarte de ser una mala persona a una buena persona, sino de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque esa era nuestra condición real en el Espíritu. Ahora estamos vivos en Él. Antes, hermanos, solamente era el cuerpo y la mente, el cuerpo y el alma lo que interactuaban. Y normalmente interactuaban para afectarnos, para perjudicarnos, porque vivimos en el contexto de una naturaleza caída. Así que cuando el espíritu está muerto y solamente en nuestro ser interactúa el cuerpo con el alma, por eso, hermanos, tantos problemas. Por eso cuando estás enojado puedes golpear a alguien a quien amas tanto, pero estás enojado.
y solamente interactúan las emociones, el alma y el cuerpo. Así que cuando las emociones se alteran, pues bueno, vas a reaccionar de mala manera. Esa es la realidad. Mas cuando hemos venido a Cristo, hemos pasado entonces de muerte a vida, y esa, hermanos, es la más grande transformación. Esa transformación empieza ahora sí a permear en el resto de nuestro ser, el alma o la mente y el cuerpo. El alma, recuerde, está no solamente constituida por la mente, sino también por las emociones y el cuerpo, que entonces actúa en consecuencia de lo que tanto hemos pensado. Actúa y reacciona en consecuencia de lo que las emociones nos dictan. Y por eso en un momento, hermanos, de ira, en un momento de depresión, en un momento de desesperación, podemos cometer las peores locuras. Lo que usted no se imagina jamás ser capaz de hacer. Pero cuando el Espíritu vive por Jesucristo, entonces ahora, hermanos, empieza a permear nuestra mente, empieza a permear nuestra alma, hasta llegar a afectar positivamente nuestro cuerpo. Y ya no reaccionamos como antes, ya no grito, ya no digo groserías, ya no golpeo, ya no hago cosas que antes hacía y ciertamente me arrepentía. Porque ahora el Espíritu que está vivo en mí, de eso se trata, hermanos, la transformación de la gracia. En eso consiste la gracia que transforma, y esos son los efectos en nuestra vida. Y entonces ahora sí podemos tener relaciones sanas entre la pareja, relaciones sanas con los hijos, relaciones sanas con los padres, con los hermanos, con la iglesia, en el trabajo, en los negocios, como patrón, como trabajador, como colega. Ahora sí puedo expresar, hermanos, la vida que el Señor me ha dado en su Hijo Jesucristo. Ahora puedo entonces sí tomar decisiones correctas, decisiones sabias, porque ahora el Espíritu vive. Así que en eso consiste la verdadera transformación. Y esos son, hermanos, los beneficios. Hoy concluimos con la última enseñanza de esta serie. El mensaje de hoy se titula Es por amor. Es por amor que podemos disfrutar esta gracia. Es por amor que podemos ser transformados. La semana pasada el título del mensaje fue Es por fe, porque era nuestra parte, no por obras, no por esfuerzo, no por disciplina, sino por fe, que puedo recibir la bendición de Dios, que puedo verdaderamente ser transformado. No depende, hermanos, de cuántas ganas le echemos. El mensaje del Evangelio no es una lista de cosas por hacer o no hacer. El mensaje del Evangelio es que le permitas a Dios opere su poder en ti. No se trata de compromisos, no se trata de esfuerzos, se trata de descansar, se trata de confiar en la obra del Señor. Por eso es fe. No trates de cambiar a tu esposo, no trates de cambiar a tu esposa, créeme, se va a poner peor. No trates de cambiar a tus hijos, a tus padres, a tu patrón, es peor. Mejor confía en lo que el Señor te ofrece. Confía en su poder actuando en ti. La transformación de la gracia es posible en nosotros solamente por fe. Está a nuestro alcance por fe. Así que absolutamente todos aquí, hermanos, tenemos acceso a esa gracia. No es para el que hizo más, no es para el que dio más, no es para el que esto, no es para el que aquello. Hermanos, es para los que no podemos cambiar. Es para los que ya intentamos de mil maneras cambiar y no pudimos mejorar ni siquiera un gramo nuestro carácter.
pero puedo venir y descansar en la obra de otro, en la justicia de otro, nuestro divino Salvador Jesucristo. Pero hablamos que la fe es la moneda del cielo, ¿sí? Es la que usamos para recibir las bendiciones del cielo. Amén. Usted necesita fe. Jesús dijo, todo lo que pidieres creyendo. Cuando le dijeron, aumentanos la fe, los discípulos, Jesús dijo, no es necesario, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podrán decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y sucederá. El apóstol Pablo dice que a cada uno de nosotros nos ha sido dada la medida de fe. Así que podemos usar, hermanos, la fe como la moneda del cielo, creyendo que el Señor hará maravillas con nosotros. Amén. Pero como toda moneda, debe de tener un respaldo, debe de tener un sustento. La moneda, el valor de la moneda corriente que usamos acá, los pesos, los dólares en Estados Unidos, tienen un valor basado en la riqueza de la nación. No es tan fácil como empezar a imprimir billetes y acuñar monedas para que todos seamos multimillonarios. No se puede así, porque sería basura el dinero. Todo el dinero que no tiene un sustento, que no tiene un respaldo en la riqueza del país, no vale nada. Así que la fe, hermanos, como moneda del cielo, tiene también un sustento, un respaldo. La riqueza del cielo, que es inagotable, y la riqueza del cielo, hermanos, se llama amor. Porque el Dios del cielo es el Dios de amor. Así que cuando usted viene y usa, hermanos, esa moneda de fe, así como usted toma un billete y está respaldado por el Banco de México y tiene las firmas de todas las personas involucradas, eso le da validez. A la fe le da la validez el amor de Dios. El apóstol Pablo dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, el último verso: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque la fe y la esperanza operan en el respaldo del amor. El amor de Dios por ti y por mí. En aquella escena trágica, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Satanás hizo algo verdaderamente sorprendente para alguien como él, ¿no? Y pone el pecado que Dios odia en el hombre que Dios ama, sabiendo que sí, Dios es amor, pero también es justicia. Que el fundamento del trono de Dios, hermanos, no es el amor, sino la justicia. Así que Satanás dice, bueno, este Dios justo va a tener que castigar, como me castigó a mí, al hombre a quien ama. Satanás está expulsado del cielo, mucho antes de que Adán y Eva llegaran al huerto del Edén en la creación. Satanás había sido ya expulsado del cielo y tenía un verdadero desorden aquí. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios jamás ha creado algo desordenado y vacío. Dios creó todo bien a la primera. Sin embargo, ahora la tierra estaba desordenada y vacía, porque ahí estaba el enemigo, ahí estaba Satanás, que había sido expulsado del cielo. Y ahora Dios ha creado en medio de todo ese caos, en medio de todo ese desorden, un huerto maravilloso, para en ese lugar poner al hombre y a la mujer, y entonces iniciar la raza humana así. Pero el enemigo viene y convence a la mujer y a Adán de pecar. Convence que puede haber algo mejor para ellos que Dios. Los engañó.
Y ellos cayeron en el engaño, ellos aceptaron el engaño por la posibilidad de ser su propio Dios. Y entonces todo aquel caos, hermanos, que Dios no había creado, ahora por la desobediencia, por el pecado, todo ese caos está en el hombre y en la mujer. Y ahora se sienten desnudos, y ahora se sienten muertos, ahora se sienten desprotegidos. Como tú y yo viviríamos en este mundo sin la seguridad que tenemos en Dios. Viviríamos verdaderamente alarmados, verdaderamente preocupados por el COVID, por las pandemias, por las enfermedades, por las crisis, por la devaluación, por la inflación, por la inseguridad. Todo aquello que afecta tanto. Viviríamos siempre insatisfechos, hermanos, porque todo lo que el hombre ha creado no sirve para su satisfacción en realidad, sino para su insatisfacción. Porque nos ha enseñado que tenemos necesidad de muchas cosas, ¿no? Que en realidad no necesitamos y por el contrario sí nos afectan. Eso es la vida del mundo. Esa es la naturaleza caída. La mayoría de las cosas, hermanos queridos, por las que ustedes y yo a veces peleamos tanto, gastamos tanto la vida, terminan siendo perjudiciales para nosotros, ¿no? Ese nuevo iPhone, ese nuevo televisor, ese nuevo dispositivo, todo aquello, ¿no? Y luchamos tanto y peleamos tanto por ello y termina trayendo consecuencias negativas a nuestra vida. Esa es la vida en el mundo. Esa es nuestra realidad. La muerte que reina por causa del pecado. Y entonces ahora el hombre a quien Dios ama tiene el pecado que Dios odia en él. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Jesús nos la da miles de años después en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, finalmente la respuesta de nuestro Dios es su amor. La solución que Dios le da a ese dilema. El hombre a quien ama, infectado con el pecado que odia. Su amor. Es su amor. El amor que mueve a Dios a actuar a tu favor. Yo quiero que entiendas hoy que cualquier cosa que estés viviendo, Dios está interesado en resolverlo, porque te ama tanto. Porque Dios no quiere que sigas viviendo en la soledad, en la angustia, en la desesperanza, en la desilusión constante. Hermanos, cada día que vivimos hay una nueva desilusión. Cada día, a veces en las relaciones de amistad, de matrimonio, de hijos, de padres, de esto, una nueva desilusión. Ahora hizo esto, ahora hizo aquello. Y así vivimos, sin Dios. Pero Dios nos ama tanto, hermanos, que simple y sencillamente no quiere dejarnos así, no quiere dejarnos ahí. Algunos podemos vivir y sufrir las consecuencias de nuestros actos en el sentimiento de culpa y de vergüenza. ¿Cuántos hoy pueden batallar tanto para relacionarse, para interactuar, a veces en el mismo seno de la familia, por errores que cometimos en el pasado, que ciertamente nos avergonzaron y de los cuales somos ciertamente culpables, pero que ahora Cristo ha quitado esa culpa, ha quitado esa vergüenza, hermanos, y dice el profeta Isaías que en lugar de la vergüenza nos daría el doble de gloria. Así es la transformación de la gracia. Ya no vivimos más avergonzados, ya no vivimos más sintiéndonos culpables, hermanos, sino que ahora sabemos que Cristo ha pagado
lo que yo merecía. Cristo ha llevado mi culpa. Porque su amor, hermanos, se manifiesta de esta manera. Lo único que necesitamos hoy nosotros, hermanos, para poder usar la medida de fe, es sabernos amados. Lo que respalda aquella fe que dice la carta a los Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y la única manera que yo tengo para usar y expresar mi fe es saberme perfectamente amado por Dios. Ese don de fe, esa medida de fe que me ha sido dada, funciona en el contexto del amor. Por eso, hermanos, el origen de la vida cristiana, dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, la primera ocasión que habla en esa carta del Espíritu Santo, es para recordarnos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu. Es la primer función, hermanos, del Espíritu Santo en nosotros, derramar el amor de Dios en ti, saberte amado así como estás. En la condición en la que estás, todo el mundo te puede despreciar y aún tú puedes reconocer cuán despreciable eres y soy. Pero cuando el amor de Dios se derrama en nosotros, es saber que sea lo que sea, haya hecho lo que haya hecho, hermanos, el amor de Dios no cambia por mí. El amor de Dios es algo que no puedo ganar. Pero ¿sabe qué? Tampoco lo puedo perder. Yo no puedo hacer algo para que Dios me ame más, pero tampoco haré algo que provoque que Dios me deje de amar o me ame menos. No hay manera que el amor de Dios por mí cambie. Él me ama tanto, hermanos, así, en medio de mis fracasos, en medio de mis peores pecados, de las peores cosas que he hecho, no han logrado y no lograrán que Dios deje de amarme. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y cuando yo entiendo, hermanos, que el Señor me ama, entonces puedo actuar en fe. Entonces por fe, hermanos, puedo conquistar. Entonces por esa fe disfruto ser más que vencedor. En aquella historia del rey David, cuando se involucra con Betsabé de una manera incorrecta, en el contexto de un adulterio, y nace un hijo que ha sido condenado a la muerte además, por causa del pecado de David, que ocasionó que los enemigos de Dios se alteraran. Y dice, el muchacho morirá. Sin embargo, David sabía algo. El Señor le dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. Qué maravilloso Dios. Cuando podemos venir delante del Señor, hermanos, y con Él sí ser brutalmente honestos y decirle, Señor, he pecado contra ti. Y poder recibir, hermanos, la respuesta de Dios. También, tu pecado ha sido remitido. Y la historia continúa en este capítulo. Finalmente el muchacho muere. Y dice el verso 24, y consoló David a Betsabé, su mujer.
y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Es impresionante cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Ya no dice Betsabé, la mujer de Urías, ahora dice Betsabé, la mujer de David. Hace semanas reflexionábamos sobre esta historia. Mismas personas, David y Betsabé, mismo lugar, el palacio del rey, mismo acto, una relación sexual, diferentes resultados. En la primera ocasión, condenación y muerte. Ahora, consuelo y vida. Solo Dios puede hacer esto con la vida de una persona. Ninguno de nosotros lo aceptaría, ninguno de nosotros lo toleraría. Pero el amor de Dios, hermanos, restaurando vidas. Y si Él hizo eso con David, hermanos, imagine lo que podrá hacer en tu vida a través de Cristo. Y dice el verso 25, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. El nombre de Salomón, ¿sí?, que significa paz. Dios le manda una nota y le dice, el nombre que Jehová le ha dado a Salomón es Jedidías. Tal vez ninguno de nosotros le pondría ese nombre a su hijo, ¿verdad? Está medio raro, Jedidías. Jedidías significa amado, amado. Tú y yo somos amados. Y en uno de los salmos que Salomón compuso, el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, porque a su amado dará Dios mientras duerme. A su amado dará Dios el sueño. Y podemos interpretar esto de muchas maneras. Aquí Salomón otra vez personaliza el amor de Dios a mí y usa su nombre, Jedidías. A Jedidías le dará Dios el sueño. Esas cosas buenas que hemos soñado también lo podemos interpretar así, aunque en realidad está hablando del descanso. Mientras duerme, te hará descansar porque te ama. Pero también me gusta interpretarlo así, esos sueños que tenemos de paz, de gozo, de alegría, de plenitud en nuestra familia. Todos soñamos, hermanos, con una familia plena, amén. Todos soñamos con la restauración, todos soñamos con la bendición para nuestros hijos, amén. Bueno, dice acá, nos dará Dios ese sueño. ¿A quién? A los que nos ama. El tema es que necesitamos sabernos amados. Si nosotros, hermanos, queremos usar la fe, si queremos actuar en fe y vivir así, agradando a Dios, como dice, sin fe es imposible agradar a Dios, lo único que necesitamos hacer tú y yo es sabernos amados. Es el amor de Dios, hermanos, lo que hace la diferencia en la vida de un hombre y de una mujer. Juan, en la primera carta que escribe, aquel discípulo que a sí mismo se hacía llamar el discípulo amado. Interesante que nadie dice, jamás Jesús dijo, este es el discípulo que amo. Porque en realidad Jesús amó a los 12, aún a Judas.
pero este sí se reconocía amado. De hecho es conocido así como el discípulo del amor, porque en su carta, en su evangelio, Dios es amor. Dios nos amó de tal manera. Y ahora en la primera carta, cuando se dirige a la iglesia, a partir del capítulo 2, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay un imperativo: a no vivir como el mundo, a no desear lo que el mundo desea. Y todos piensan que esa es una vida aburrida, ¿no? Ah, qué chiste, Dios no quiere que vaya a Europa. Qué chiste, Dios no quiere que compre una casa nueva. No, no está hablando de eso. Está hablando de los sistemas y las maneras que el mundo tiene para obtener todas esas cosas. Está hablando del mundo que lucha y se esfuerza y pelea y mata y arrebata con tal de tener esas cosas. La codicia, lo que el mundo vive. Y Juan dice: no, ustedes no amen al mundo ni las cosas del mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, todos aquellos hermanos que a veces andamos buscando la vida conforme al mundo, lo hacemos porque no nos hemos dado cuenta cuánto nos ama Dios. Por eso dice acá: es el amor del Padre el que no está en ti, no el amor al Padre. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con nosotros amando a Dios, sino con Dios amándonos a nosotros. Y cuando Él nos ha amado, dice, entonces nosotros podemos amar. Siempre será primero la provisión de Dios. Así que si el Señor, hermanos, aún nos pide que le amemos, es con su amor con que le podemos amar. Es cuando recibimos primeramente su amor. Y entonces podemos amar. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios, hermanos, empieza en su amor. La manera de empezar a cumplir la voluntad de Dios es sabiéndonos amados, es creyéndonos amados. Es lo único que necesitamos hacer. David, que significa también amado de Dios, pudo enfrentar a Goliat por la seguridad del amor de Dios en él. No había de otra manera. Todos los demás no se habían dado cuenta, habían olvidado que Dios los amaba. Aquellos verdaderos guerreros que tal vez pudieron haber hecho un buen papel enfrentando a Goliat, pero no se sabían amados, o no se creían amados, o no se sentían amados. Pareciera a veces demasiado bueno para ser verdad que Dios me ame a mí, que fue uno de los primeros coros, les he dicho, que yo escuché siendo muy pequeño en la iglesia cristiana, ¿no? Seguramente Juan Pablo y algunos otros lo escucharon, Jorge y algunos otros, porque es de hace algunos años. Que me amara a mí siendo lo que soy. Dice: es imposible de entender la grandeza de su amor, que me amara a mí siendo lo que soy. Imposible de entender en el concepto humano. Pero ahora, hermanos, hemos recibido una revelación maravillosa, no de un coro, sino de la misma palabra de Dios. De tal manera
nos amó el Señor. Así que lo que antes era imposible bajo la ley, entender y creer que Dios nos amara, ahora por esta gracia que transforma, hermanos, podemos reconocernos, sabernos, creernos y sentirnos amados. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias, gracias, Señor, por tanto amor. Gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, no te quedaste lejos de nosotros. Pudiste haberlo hecho, Señor. Nosotros decidimos pecar. Decidimos, Señor, vivir lejos de ti. Y pudiste haber permanecido en tu trono, Dios, simple y sencillamente aceptando nuestra decisión y dejándonos enfrentar las consecuencias. Sin embargo, descendiste, Dios. Te acordaste que somos polvo y viniste a estar con nosotros. Y habitaste entre nosotros, haciéndote carne. Y en esa forma, en la carne, llevar nuestro pecado, como uno de nosotros. Y tomaste aquella cruz que tenía mi nombre y pusiste el tuyo en representación mía. Porque ahora con tu nombre llevabas mi pecado. Te apropiaste de mi pecado y pagaste por él. Todos mis fracasos, todos mis pecados. Y ahora soy libre porque me has redimido con tu sangre, porque has perdonado todos mis pecados. Y ahora soy amado, perfectamente amado. Gracias, gracias, Señor, por tanto que hemos recibido en Cristo Jesús. Sea así, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Que jamás, jamás, Dios, volvamos a aceptar el engaño del enemigo que nos dice que no nos amas, que te hemos desilusionado tanto. Permite que desde hoy hasta el último de nuestros días recordemos cada momento que nos amas, especialmente en aquellos momentos de flaqueza y debilidad, especialmente en aquellos momentos, Señor, en que te fallemos. Que tu Espíritu, que ha derramado sobre nosotros tu amor, nos recuerde que nos sigues amando, y que así como Pedro un día pudo regresar a casa después de fallar, que podamos así, Señor, disfrutar las riquezas de tu amor para poder vivir en fe y así agradarte, Señor, el resto de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Disfrute la vida en Jesús. Tal vez hay alguien aquí que necesita hoy recibir de Jesús su amor. Tal vez hay alguien aquí que se ha dado cuenta hoy que Jesús le ama y que llevó sus pecados. Si es usted, haga conmigo esta oración y dígale: Jesús, gracias por amarme. Gracias por pagar mis pecados. Gracias por darme vida cuando estaba muerto. Hoy te recibo, Señor. Recibo la vida, recibo el perdón
y el amor que me das. Amén. Si alguien ha hecho conmigo esta oración, le felicito. Usted ahora es un hijo de Dios porque ha creído en Jesús. Amén.